Gracias una vez más por permitirnos entrar a sus hogares. Vamos a continuar con nuestra serie de la Pascua y vamos a hacer una reflexión con respecto a lo que sucedió en el día viernes. Por siglos, los seguidores de Jesús han recordado y han observado una remembranza con respecto al día en que Jesús murió en la cruz. Comúnmente se le conoce como Viernes Santo o en inglés Good Friday. Parece paradójico, pero se le llama así porque sin la muerte de Jesús, la resurrección no hubiera sido posible. Y sin la muerte, sin la resurrección, tú y yo, nosotros no tendríamos ningún tipo de esperanza y ningún tipo de vida. Aún a pesar de la crisis que estamos pasando en esta actualidad, el poder tener una remembranza con respecto a este evento nos llena de esperanza en este mundo en el cual hoy la necesitamos tanto. Vamos a recordar el día más oscuro de la historia de la humanidad, pero paradójicamente al mismo tiempo es el día con el futuro más brillante y lleno de esperanza. La cruz en sí, su significado es muerte. Desde el siglo VI antes de Cristo hasta el siglo IV después de Cristo, podemos ver que esta era la práctica más tortuosa y dolorosa que los romanos implementaban para castigar a alguien. Hoy en día tiene un significado completamente diferente. En el cristianismo, la cruz es sinónimo de amor y de justicia de Dios. Jesucristo es el Cordero de Dios. Juan así nos los dice. Cuando Jesús viene a bautizarse con Juan, lo primero que Juan observa y dice, he aquí el Cordero de Dios, juntando esta frase con lo que Dios le había ordenado a Moisés en Éxodo 12, cuando le dice a Moisés, prepara al pueblo. Dice, tienes que sacrificar un cordero de 1 año de edad, perfecto, sin mancha, y la sangre de ese sacrificio, uno por familia, y la sangre de ese sacrificio va a tener que ser puesta en los dinteles y en los postes de las puertas de las casas, para que cuando pase el ángel de la muerte, pase sobre esas casas y los que están en esa casa estén seguros y sean librados de la muerte. Cuando Jesús viene a ser bautizado por Juan, en Juan capítulo 1, versículo 29, estas son las palabras de Juan que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Uno podría preguntarse, ¿por qué tuvo, en primer lugar, por qué tuvo que morir? Es el mensaje fundamental de redención. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó al hombre y a la mujer conforme a su imagen, conforme a su semejanza, y fueron puestos en el jardín del Edén. Puestos ahí, fueron tentados por Satanás y cayeron de la gracia de Dios al caer en el pecado y fueron expulsados del huerto del Edén. Cuando estos caen, transmiten la maldición de pecado a sus hijos y a su descendencia. Y es por eso que Romanos nos habla y nos dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora en el plan de redención de Dios, Dios manda a su Hijo unigénito y nace a través del Espíritu Santo y nace de una virgen, evitando así la maldición del pecado. Ahora, la justicia de Dios exigía o exige un juicio y un castigo para el perdón de los pecados. Y es por eso que Juan nos dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Mismo Juan continúa relatándonos, pero ahora ya en el capítulo 19, con respecto a ese Cordero que vino a pagar el precio por nuestros pecados. Es este viernes en el cual nosotros estamos reflexionando. Quizá fue arrestado entre 10, 11, 12 de la medianoche. La verdad no tenemos una hora exacta. Lo que sí sabemos es que fue arrestado. Y de ahí toda la noche, ¿sí? Jesús tuvo 6 cortes, si le pudiéramos llamar así. Cuando fue arrestado, los soldados lo llevaron inmediatamente con Anás. Y Anás lo mandó con Caifás, que eran sumos sacerdotes en ese entonces. Y Caifás y Anás estaban relacionados porque Anás era el suegro de Caifás. Pero cuando estaba con Caifás también se reunió el Sanedrín. El Sanedrín era un conjunto de sacerdotes, 23 para ser exactos. Era como la Suprema Corte que conocemos nosotros hoy en muchos países. Y fue llevado ahí
Y de ahí, una vez que lo fueron encontrado culpable, lo mandaron con Pilato para que diera la orden de encontrarlo culpable. Pilato, cuando lo llevaron, lo interroga, no encuentra nada de culpabilidad en él y pregunta de dónde es este hombre. Dice, él es de Nazaret. Dice, bueno, esa es jurisdicción de Herodes. Entonces lo mandó con Herodes. La Biblia nos dice que Herodes gozoso lo recibió porque quería conocerlo. Había escuchado de su fama, de tantas cosas. Quería ver un milagro, cómo Jesús hacía los milagros. Después de interrogarlo, lo encuentra inocente y dicen, devuélvanlo a Pilato. Una vez estando con Pilato, aquí empezamos en San Juan capítulo 19, en el versículo 1, dice que Pilato una vez más lo encuentra inocente, no lo encuentra culpable. Qué curioso es que en las tres cortes judías Jesús fue encontrado culpable, pero en las tres cortes romanas Jesús fue encontrado inocente. Y dice la palabra que Pilato les dijo, lo voy a azotar, lo voy a golpear y simplemente yo lo suelto. Pero cuando la palabra nos habla de la palabra azote, quiero que nosotros veamos esto. Pilato fue el que lo manda a azotar. Y cuando lo manda a azotar, lo manda con los soldados romanos. El azote romano no era el mismo que el azote judío. Pablo en 2 de Corintios nos habla de que él había sido azotado 40 veces menos 1, 39 veces, que es lo que comúnmente nosotros creemos que así fue. Pero él no fue azotado por los judíos, fue azotado por los romanos. Pablo nos habla de 40 menos 1 porque los judíos encontraron de que en el azote número 40 era fatal para la persona que estaban castigando. Y es por eso que lo redujeron a 39. Pero los romanos no tenían ningún límite en cuanto ellos podían azotar. De tal manera que lo azotaron con un látigo que son cortos y en sus puntas tenían piedras, pero en la mayoría de las veces tenían un metal, una bola de metal, de tal manera que tenía una punta, que cuando se incrustaba en la carne de la persona castigada, el soldado romano jalaba y cuando jalaba ese látigo, lo jalaba con la carne de la persona a la cual estaban azotando. Esa fue una tortura de lo más doloroso. Nosotros no podríamos saber realmente cómo fue, pero Isaías 52, versículo 14, nos lo dice de la siguiente manera. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante, nada humano tenía de aspecto. Isaías es quien lo nombra y nos dice más o menos en la manera como él había quedado. ¿Y sabes por qué lo hizo? Lo hizo por ti y lo hizo por mí. La cruz me dio absolutamente todo. Te voy a dar mi testimonio personal. Para mí la cruz me dio perdón. En mi vida he cometido muchos errores, que es difícil regresar al pasado y podré hacer algo al respecto. Pero en Cristo encontré el perdón de mis pecados. Eso no borra el hecho de que los cometí, pero sí borra la sangre de Cristo, de tal manera que limpia mi alma y me da la oportunidad de estar bien delante de Dios. Para mí la cruz significa el perdón de pecados. Para mí la cruz significa el amor. Sé que cuando tuve a mis padres me amaron. Tengo mi familia y yo sé que mi familia me ama. Tengo mi esposa, tengo mis hijas y sé que me aman. Pero yo no sé si alguna vez a ti te tocó de chico jugar y cuando echaban el volado para ver a quién escogían, los más importantes eran los que mejores jugaban, eran los que tomaban la batuta y ellos escogían. Y ahí tú estabas al frente a ver si te escogían y te parabas enfrente y levantabas la mano. Y es triste de que hay veces para mucha gente no nos pueden escoger. Pero yo quiero decirte, el amor de Cristo es tan grande que Él no se bajó de la cruz para poderte escoger a ti. Tú estabas en la mente de Jesús, tú estabas en el corazón de Jesús, tú estabas en el plan de Dios y su amor es tan grande que Él te escogió a ti. Pero también para mí la cruz significa propósito. En Cristo encontré un propósito de vida y fue gracias a que Él en la cruz del Calvario pagó las deudas que yo tenía con Él
y que aún siendo infiel, Cristo murió por mí, pero Cristo también murió por ti. Abre tu corazón a Cristo. Dale la oportunidad de que el sacrificio que Él hizo no sea en vano. Él te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Si tú estás listo, tú pudieras repetir conmigo estas palabras y aceptar a Cristo y decir: Señor, te necesito. Perdona mis faltas, perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo te aseguro que si tú has repetido estas palabras con todo tu corazón, Dios tiene algo grande para tu vida y desde hoy tú has entrado a una vida eterna. En el nombre de Jesús te bendigo. No te pierdas las enseñanzas y reflexiones de los próximos días.